noches, vamos al estudio de Apocalipsis. Nos quedamos en el capítulo 11. La revelación de Dios, ¿verdad? Es un libro maravilloso que nos habla que Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas que van a suceder y que están sucediendo, ¿verdad? Y haciendo un poquito de recuento, hemos estado viendo los 7 sellos, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 5, ahí Juan nos habla que vio a Dios sentado en su trono, que tenía un libro o un rollo escrito por dentro y por fuera, y este rollo tenía 7 sellos. Es como un pergamino, ¿verdad? El libro no es así como nosotros lo concibimos, sino era un pergamino enrollado que según se va desenrollando, los sellos se van quitando. Y cada sello son juicios que Dios está lanzando sobre la humanidad. Entonces, dice ahí Apocalipsis 5, ¿verdad? Que los sellos se empiezan a ir abriendo y ya los hemos visto, ¿verdad? El capítulo 6 nos habla del primero, segundo, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Y el capítulo 8, si usted lo ve, tiene como título el séptimo sello, o sea, el último sello de los 7 sellos del rollo que Juan vio que el Padre empieza a abrir. El último sello, dice ahí, versículo 1 del capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, o sea, el último de los sellos, se hizo un silencio en el cielo, como por media hora, ¿verdad? Y dice que, y vi a los 7 ángeles, en eso Juan ve a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y a estos 7 ángeles que estaban después que se abrió el séptimo sello, tenían 7 trompetas. Y hemos estado viendo esas 7 trompetas, ¿verdad? Que están en el capítulo 8. El versículo 7 dice, el primer ángel tocó la primera trompeta. Ahora, de estos 7 trompetas, las primeras 4 trompetas nos hablan de una devastación ecológica sobre el planeta Tierra. Lo podemos leer ahí, ¿verdad? El capítulo 8, versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta, hubo un granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quema la hierba verde. Entonces, las 4 primeras trompetas son enfocadas a la devastación ecológica de la tierra, de la creación. Las 3 últimas trompetas son enfocadas hacia los hombres. Esas ya van no a la creación, no a la ecología, ¿verdad? Sino ahora son enfocadas hacia la persona de los seres humanos. Y eso es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ahora, versículo 13 del capítulo 8 dice algo interesante. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay. O sea, son 3 ay. 1 para cada trompeta que faltan. O sea, las 4 son para la ecología, las 3 que siguen son para los hombres. Y un ay es para cada trompeta. La quinta trompeta es un ay, la sexta trompeta es otro ay, y la séptima trompeta es el último ay. ¿Ok? Sí, más o menos quedamos. ¿Quedó claro? Porque es importante, ¿verdad? Más o menos ay. Y sí, ve todas las cosas que hemos estado viendo, ¿verdad? Por ejemplo, veíamos el capítulo 9, dice, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta, o sea, la quinta trompeta,
dice que cae una estrella sobre el cielo a la tierra y se le da la llave del pozo del abismo y se abrió el pozo del abismo y subió, como vemos que empiezan a salir demonios, ¿verdad? Del abismo, que empiezan a atacar a la gente. Entonces hemos estado viendo todo esa trama, ¿no? Estamos en la última trompeta de Apocalipsis 11, versículo 15. Entonces estamos en el séptimo sello y en la séptima trompeta, la última trompeta. Ahora, esta trompeta es muy especial porque no es algo momentáneo. Esta trompeta, por lo que vamos a estar viendo, recorre todo lo que viene más adelante. O sea, se podría prolongar por la eternidad. Y lo vamos a ir entendiendo. Lo vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? Según lo que nos describe aquí, no es algo así que se oye y sucede algo y ya no, es algo que el sonido de la trompeta va a durar por todo el tiempo. Lo vamos a ir captando. Vamos a leer del versículo 15 y al versículo 19. Ok, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, la última trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ok, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, que en el versículo 15, cuando se tocó la séptima trompeta, hubo grandes voces en el cielo de alegría, ¿verdad? Estas voces son de júbilo y de fiesta. O sea, en el cielo hay una fiesta. Por eso están haciendo tanto ruido, tanto escándalo. ¿Por qué? Porque están celebrando algo. ¿Qué celebran? Que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra, por lo que están celebrando, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos hacernos una pregunta. Aquí surge una pregunta: ¿qué los reinos del mundo no eran de Él? ¿Que los reinos del mundo no le pertenecían al Señor? Y la respuesta es no. Porque originalmente Dios, como lo hemos estado viendo, entregó la administración y el dominio sobre la creación en la tierra a los seres humanos, a Adán y a Eva, ¿verdad? Y todos sabemos la trágica historia, ¿verdad? Dios ahí les dijo: ustedes van a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, van a poder cuidar, proteger, ¿verdad? Y como lo hemos dicho, yo creo que Adán tenía cualidades, capacidades
sobrenaturales, impresionantes, ¿verdad? Podía, no sé si tal vez podía volar o no sé qué cosas podía hacer, ¿verdad? Sin embargo, por la desobediencia del hombre, lo hizo perder el dominio sobre la creación de Dios. Y por supuesto, Dios, como es un Dios de palabra, ¿verdad? Él perdió, al perder al hombre la administración, Dios también se hizo a un lado. ¿Por qué? Porque Dios se la había entregado al hombre. Entonces el gobierno del planeta, el cosmos del planeta, que es el sistema organizado de gobierno, pasó a manos de Satanás. En Juan 12:31 vamos a empezar a ver algunos pasajes. Juan 12:31, es interesante que el Señor Jesús llama a Satanás. Ahora es el juicio de este mundo, ahora que el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo le llama? Príncipe. Lo trató con respeto, no se burló de él, no lo ofendió, le dijo el nombre de príncipe. Príncipe es uno que está por abajo de un rey, ¿verdad? Por lo general los príncipes se supone que van a ser reyes, pero este no llegó a ser rey, se quedó como príncipe simplemente. Entonces, Satanás aquí, igual en Mateo 4:8 y 9, Mateo 4:8, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Como Satanás, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ok, ahora fíjese, algo interesante que no reparamos aquí. Aquí podemos ver entonces que cuando la Biblia aquí dice en Apocalipsis 11:15, cuando dice los reinos del mundo, en realidad habla de un solo reino, y es el gobierno de Satanás, porque Satanás es el que tiene el dominio sobre el gobierno del mundo. Satanás tiene el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, tiene el gobierno de las naciones europeas, tiene el gobierno de la Cuarta Transformación también aquí en México, ¿verdad? Todos los gobiernos, la presidencia aquí de Ixtlahuacán, todos los gobiernos, todos los gobernadores están bajo el dominio de Satanás. Así lo enseña la palabra de Dios, ¿sabe? Pero tengo una buena noticia para ustedes. ¿Sabe qué es lo único que no está bajo el gobierno de Satanás? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Es lo único que Satanás no puede gobernar. Esa es la victoria de la cruz, ¿verdad? Nosotros podemos darle gracias a Dios porque ahora nosotros somos los únicos pobladores de la tierra que podemos reconocer las obras del reino de las tinieblas y los únicos que podemos reprender esas obras, incluso echar fuera a Satanás de nuestras vidas. ¿Me entiende? Somos los únicos que tenemos esa capacidad dada por Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Me entiende? Entonces Satanás ya no tiene dominio, poder ni autoridad, ¿verdad? Fíjese lo que dice Hebreos 2:14 y 15. Y esta es la victoria de la cruz. Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los hijos de Dios ahora vivimos para Dios. Y si nos vamos de aquí, ¿para dónde nos vamos? Con Dios. Ya Satanás no tiene que ver nada en nuestras vidas, ¿verdad? Ya no tiene injerencia
sobre nosotros. 15, el 15, y librar, dice, o sea, nosotros, a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Entonces el Señor en la cruz le quitó a Satanás el poder sobre su iglesia, sobre su pueblo. Colosenses 2, 13 al 15. Vea lo que dice. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y vosotros estando muertos, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne. O sea, estábamos bajo el dominio del diablo. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 15. Y vea lo que hizo el Señor: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, debido a la victoria de Cristo, fue despojado del poder y la autoridad sobre la vida del pueblo de Dios, sobre la vida de la iglesia. Entonces se da cuenta que la iglesia tiene una función importante en la tierra, ¿verdad? Ahora, aunque Satanás sigue siendo aún en este tiempo el gobernante de este mundo, nosotros, dice Colosenses 1:13, ahí un poquito antes, Colosenses 1:13, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, fíjese, cada familia, cada casa de los hijos de Dios es una sucursal del reino de los cielos. Este lugar es una sucursal de los cielos, del reino de los cielos. ¿Sí lo cree o no? Es el lugar donde la gente puede conocer a Dios. Si la gente de allá afuera quiere conocer a Dios, lo va a hacer en la iglesia. Es la única que tiene autoridad y potestad de representar a Dios. Somos, dice la palabra, somos embajadores del reino de los cielos, ¿verdad? Y un embajador tiene una investidura, tiene un fuero, ¿verdad? Espiritual en este caso. Ahora, debido a eso, Dios a nosotros se nos ordena ponernos todos los días, ¿qué? Una armadura. Porque tenemos que estar preparados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que nos conoce, sabe quiénes somos, sabe a dónde pertenecemos. Y vivimos en un reino dentro de otro reino. ¿Me entiende? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Y esto nos tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque si un cristiano piensa que es lo mismo aquí que estar allá afuera, entonces no hace diferencia, es muy fácil que pueda perder la batalla. Primera de Pedro 5, 8 dice, sean sobrios. Eso significa tengan una mente limpia, despierta, ejerzan dominio propio y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como un gatito, dice, como un león rugiente, anda alrededor, o sea, anda nomás viendo dónde puede operar, ¿verdad? Dice, anda buscando a quién pegarle unos lengüetazos, ¿así dice? No, devorar, destruir, incluso quitarle la vida, ¿verdad? Por eso Dios nos pide que nos pongamos la armadura, nos ordena, el cual dice, nosotros lo resistimos firmes en la fe. Por eso nosotros leemos la palabra. Un cristiano que no lee la palabra no tiene resistencia en su fe. No va a poder resistir al diablo. Un cristiano que no ora, un cristiano que no se congrega, un cristiano que no participa en la iglesia, ¿verdad?
nosotros no perdemos el tiempo cuando estamos aquí. Estamos siendo fortalecidos en nuestra fe, en nuestra confianza y en el amor a Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice que seamos sobrios porque tenemos un enemigo que puede llegar. ¿Qué le hizo a Job el diablo? ¿Qué le hizo? A ver, le quitó a los hijos, ¿verdad? Le quitó posesiones, le quitó la salud también. Entonces, fíjese, si un cristiano se descuida, puede perder muchas cosas, ¿verdad? No es así como que el diablo ya no puede tocar, no. Si una persona abre puertas espirituales, mire, tengo un grupo de amigos, somos un grupo de pastores y nos juntamos una vez al mes, hacemos reuniones, nos hablamos, estamos muy en contacto. Nos vimos la semana pasada, el lunes, ¿verdad? No, pero fue extra, fue una reunión extra para ahora lo de Me Tuvo por Fiel. Y nos empezamos ahí a hablar acerca de si los cristianos podían ser endemoniados o no. Y se armó ahí y digo, mejor no abra puertas, ¿verdad? Mejor no abra puertas. Dice Efesios 4:7, dice, 4:27, perdón, no le deis lugar al diablo. ¿Para qué lo experimentamos? Mejor cierra la puerta y no le des lugar al diablo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que están celebrando, volvamos allá a Apocalipsis 11, están celebrando en el cielo que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Imagínense nada más este mundo gobernado por 1000 años por nuestro Dios. Un mundo sin corrupción, un mundo sin pecado, un mundo sin delincuencia, un mundo sin muerte, un mundo sin enfermedad, ¿verdad? Donde usted va a poder dormir con la puerta abierta, con la ventana abierta, nadie se le va a meter, porque dice Apocalipsis, los ladrones, los mentirosos fueron echados fuera. Un mundo donde va a florecer la naturaleza, donde hace algún tiempo en un lugar de Guatemala dicen que hubo un avivamiento muy fuerte del Espíritu Santo y decían, ¿verdad?, que empezaron a ver especies de animales que no habían visto, que se habían extinguido. Yo creo que eso va a suceder en ese tiempo, ¿verdad? Va a haber un montón de cosas hermosas. Fíjese lo que dice Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada, fíjese, porque también va a llegar un día que la creación misma será libertada ¿de qué? De la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra se llena de maldición. Si los que están viviendo en un lugar no buscan a Dios, practican la delincuencia, hay muertes, hay cosas así, la tierra se llena de maldición. Pero también los hijos de Dios bendicen el lugar donde pisan, ¿verdad? Nuestras casas son lugares de bendición. Tenemos la bendición de Dios. 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a otra está con dolores de parto hasta ahora. O sea, un dolor de parto es porque van a ser una criatura, ¿no? Porque van a ser un nuevo tiempo, porque va a venir un tiempo diferente. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos
que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que es una garantía de todas las promesas de Dios, ¿verdad? Es una garantía que Dios ya nos anticipó, el que tengamos su Espíritu, que tengamos su naturaleza, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, dice Romanos, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Va a ser un tiempo de gloria, y si usted es un hijo o una hija de Dios, le digo algo, usted va a estar ahí. ¿Sí quiere estar ahí o no? Imagínense qué clase de tiempo de vida va a venir, ¿verdad? Hay unas profecías en Daniel 7:14. Daniel 7:14 dice lo siguiente: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, gracias, uno que no será destruido. Vámonos al 25, por favor. 7:25 de Daniel. Eso es lo que va a suceder antes que venga ese tiempo. En la gran tribulación el anticristo se va a manifestar y va a hacer eso. Dice, y hablará palabras en contra del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 26. ¿Qué sigue? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. El que sigue. Y que el reino, ahí está el tiempo que están celebrando los ángeles en el cielo, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea devuelto, podemos decir, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Entonces esta tierra va a tener un esplendor, ¿verdad?, como nunca lo había tenido. Es por eso que nosotros en Mateo 6, el Señor nos ordena decir, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. ¿Ok? Vamos otra vez ahí a Apocalipsis 11. Seguimos leyendo el versículo 16. 11:16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Eso está sucediendo en el cielo. Recordemos que Apocalipsis mezcla cosas que suceden en el cielo, cosas que suceden en la tierra. Estos 24 ancianos es el consejo del gobierno eterno de Dios. Son seres angelicales, ¿verdad?, que representan esa administración, ayudan a Dios, no porque necesite ayuda. Dios nos creó a nosotros, ¿verdad? No necesita crear seres humanos, pero por su gracia, su bondad y su amor fuimos creados. Estos seres igual. Dios puede vivir solo, ¿verdad? No necesita, pero Él creó este gobierno que le ayuda en la administración del universo. Dice que cuando escuchan esa fiesta, ese festejo en el cielo, ellos se postran. Fíjense, cada que estos seres, estos 24 ancianos salen y los 4 seres vivientes salen, ¿qué hacen? Siempre en todos los pasajes, ¿se acuerda que le hemos ya visto varias veces? Siempre se postran, siempre terminan postrándose delante de Dios y le empiezan a dar gracias. Dice, adoraron a Dios diciendo, versículo 17, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres
que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice ahí, ok, hasta ahí dejamos. Muchas veces esta vez nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué Dios? Hay gente que se ha preguntado y he encontrado gente que ha preguntado, bueno, ¿por qué Dios no termina con la maldad? ¿Por qué Dios no termina con el diablo de una vez por todas? Si Dios determinara acabar con la maldad de una vez por todas, empezaría acabando con nosotros. ¿Ya? Tendría que acabar con nosotros, porque nosotros traemos una herencia de maldad. Venimos de un trasfondo de maldad. ¿Sí o no? ¿O eran puras palomas ustedes? Todos fuimos cortados con la misma tijera, ¿verdad? Entonces, nosotros, si hemos visto que Dios sigue obrando, teniendo misericordia, el mismo Pablo, fíjese, 1 Timoteo 1:13, vea lo que dice el apóstol Pablo. No, 1 Timoteo 1:13. 13. Está dando su testimonio Pablo, fíjese. Habiendo yo sido antes, ¿cómo? ¿Qué es un blasfemo? Uno que habla cosas en contra de Dios, ¿verdad? Uno que ofende a Dios. Dice, yo era blasfemo, dice Pablo. Perseguidor, injuriador, hasta asesino, porque él permitió que mataran a Esteban, ¿verdad? Entonces dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Nosotros también, ¿verdad? Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9. Dios no acaba la maldad, no acaba con el diablo, porque tendría que hacer una limpia completa. No quedaría nadie. Quedaría solo Dios. Por eso Dios ahorita está incapacitado, impedido, ¿verdad? Porque vea qué precioso está este pasaje. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Repita conmigo, sino que es paciente para con nosotros. Fíjese, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres proceden al arrepentimiento. Esa es la impotencia del Todopoderoso, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La pregunta es, ¿todos los hombres van a ser salvos? No. Unos sí, otros no. ¿Por qué? Porque algunos no se van a arrepentir, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo, 11:18. Y dice ahí, y se airaron las naciones, se enojaron las naciones. Cuando comiencen los juicios que vienen sobre la tierra y sobre la humanidad, los pueblos y sus gobernantes, se van a unir comandados por el anticristo. Y así como lo dice la Biblia en Génesis 11, en Babel, los pueblos se unieron en contra de Dios y dijeron, vamos a hacer una torre para llegar al cielo. ¿Sabe qué pretendían hacer al llegar al cielo en la torre? Destronar a Dios. Así como Satanás dijo, voy a llegar, voy a poner mi trono, voy a ser igual a Dios, voy a destronar a Dios. Eso es lo que están pensando. Fíjese lo que dice Salmo 2. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay marchas ¿cómo se llama? Los que están a favor del aborto, los que están a favor de los matrimonios igualitarios, los que están a favor de todas esas cosas que van en contra de las leyes de Dios? Dice, ¿por qué hacen todo esto? Y los pueblos se llenan pensando cosas vanas.
se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos entre ellos, pero en rebelión contra Dios, dice, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Sabe cuáles son las ligaduras de Dios? Esto, la palabra. Quitemos la ley de Dios sobre nosotros. No queremos que nos estorbe lo que Dios ha dicho. Y echemos de nosotros sus cuerdas de misericordia. Un brother me platicaba, ¿verdad? Que hay un hermano al que le ha estado compartiendo, un hermano de él, que no es cristiano, pero que es un hombre muy estudiado, doctor en ciencias y no sé qué tantas cosas, y siempre que va, le empieza a compartir, y su hermano llegó al punto que le dijo, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar de Dios. Si vas a llegar a mi casa, no quiero que me vuelvas a hablar de Dios. No quiero saber nada de Dios, ¿verdad? Aquí dice, fíjese, quitemos de nosotros las cuerdas de Dios. 4, vea lo que va a pasar. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego lo hará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si le pedimos la gente de aquí, de Islahuacán, de Chapala, de Ajijic, ¿usted cree que Dios nos las puede entregar? Sí, pero tenemos que ir por ellos. Tenemos que alcanzar a los escogidos de Dios. Hay gente que está ya a lo mejor trabajando en cosas que no debe trabajar, ¿verdad? Perdidos, extraviados, llenos de pecado, pero son escogidos de Dios y tenemos que ir por ellos, tenemos que alcanzarlos, porque dice Pablo, no es de todos la fe, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que, volvamos otra vez a Apocalipsis. Fíjese, estaba viendo que hay un documento que se llama la Carta de la Tierra. ¿Cuántos sabían esto? Hay un documento que hizo la ONU junto con la Comisión de los Derechos Humanos Internacional que se llama la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es una blasfemia contra Dios. ¿Por qué? Porque es un documento que es la declaración de los principios éticos que deben regir los pueblos y las personas que los componen, ¿verdad? O sea, en otras palabras, esto a ellos no les interesa. Ellos tienen sus propios principios éticos, ¿verdad? Porque quieren o piensan construir una sociedad global justa y humanitaria para todos los seres humanos. ¿Usted cree que lo van a poder hacer sin Dios? Donde cada quien haga lo que se le pegue su regalada gana. Si se quiere casar con el perro, ¿verdad? Se puede casar con el perro. ¿Por qué? Porque tiene derechos, ¿no? Entonces la gente, ¿verdad? Cierra su corazón y empiezan a hacer cuanta barbaridad empiecen a hacer. Yo creo que la carta esta mentada de la tierra va a ser como la Biblia del anticristo. Cuando el anticristo venga, ¿verdad? La Comisión de Derechos Humanos, lo veíamos cuando vimos en la iglesia de la Odisea. La Odisea significa el gobierno del pueblo. El gobierno es el que decide. O sea, la iglesia de la Odisea es la iglesia que gobierna la gente. ¿Sabe que la iglesia no es una democracia? La iglesia es una teocracia. Nosotros no hacemos lo que nosotros determinamos hacer. Nosotros hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Nos regimos por la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí no hay votación, aquí no hay de que, a ver qué les parece, hermanos, ¿verdad? Vamos a hacer una votación ahí. Imagínense a Dios diciéndole a Moisés, ¿verdad? A ver, Moisés, levántate mañana y haz un censo con el pueblo, a ver qué piensan, ¿verdad?
Dios le decía a Moisés, esto se va a hacer y punto. Y nosotros obedecemos, ¿verdad? Pues obedecemos, Señor, pues aquí está tu palabra, ¿verdad? Entonces, nada de que vamos a ponernos de acuerdo. Claro, sí nos podemos poner de acuerdo en otras cosas, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el fundamento doctrinal, nada de nada, ¿ok? Entonces, fíjese, ¿cuál es el trabajo de la iglesia en estos últimos tiempos? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Hacer marchas a favor de la ecología para salvar el planeta? ¿Sí? Vamos a juntarnos y todos de blanco, ¿verdad? Para que la gente vea que somos pacifistas. Vamos a hacer marchas para acabar con la pobreza. ¿Usted cree que podemos acabar con la pobreza? Para acabar con la guerra, para acabar con el hambre. ¿Vamos a poder acabar con el hambre? No, no va a haber paz. Va a haber guerra. Desde que el hombre fue puesto en la tierra, ¿qué hizo Caín con su hermano? Lo mató, ¿verdad? Ha habido un conflicto y va a haber conflicto hasta la batalla final del Armagedón, que se va a juntar todas las naciones en contra de Dios. Es como la Torre de Babel otra vez, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la iglesia en estos últimos tiempos es hacer el trabajo que hacía Noé. Segunda de Pedro 2:5. Vea cómo se le llama a Noé. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Sabe qué es un pregonero? Es uno que anda vendiendo camotes allá afuera, ¿verdad? Que anda gritando o que vende, no sé, alguien que venda allá afuera que anda gritando. ¿Qué? Anuncia lo que anda vendiendo. Hay una versión que encontré, predicador de justicia, decía una versión de la Biblia. ¿Y sabe qué gritaba Noé cuando estaba clavando las tablas del arca? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque viene un juicio sobre la humanidad. Porque la palabra de Dios nos está diciendo, el tiempo está corriendo, ya no hay tiempo para perder, ya no hay tiempo para estar jugando, ¿verdad? Vuélvanse a Dios. Eso es el trabajo que tiene que hacer la iglesia, ¿verdad? Hebreos 11:7 dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nosotros estamos estudiando esto, hermanos, y todavía, gracias a Dios, no estamos viendo todo lo que está pasando, lo que nos dice aquí que va a pasar. Tenemos que ser igual que Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ok? Y dice ahí, seguimos leyendo, se airaron las naciones, versículo 18, estoy en Apocalipsis 11:18. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí dice Apocalipsis, o sea, tu ira ha venido. O sea, Dios va a llegar un día que, así como dijimos que era paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, va a llegar un día en el que va a decir Dios, basta, se acabó. Ya no hay plazo, ¿verdad? Y esto nos habla que el tiempo de Dios, amados, tiene un límite. Muchas veces la gente, y incluso los mismos cristianos, piensan, ¿verdad?, que hacen algo y como no pasa nada, dicen, pues lo sigo haciendo. No, arrepiéntete, ¿verdad? Porque Dios tiene un límite. Dios llega un plazo y se acaba la oportunidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, aquí dice, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Fíjese, aquí yo veo una separación interesante. Habla de dos tipos de juicios. Esto primero que menciona aquí, y el tiempo de juzgar a los muertos, habla del juicio de los incrédulos.
O sea, toda la gente que no creyó en Cristo, que se resistió en reconocer y buscar a Dios cuando lo pudo hacer, va a ser juzgada. Apocalipsis 20, 11 al 15, usted lo puede leer ahí, ¿verdad? Y fueron juzgados los muertos según sus obras. Este juicio es el juicio del trono blanco y es un juicio donde no hay oportunidad de salvación. Se acabó la oportunidad de salvación, ya no hay. El que se muere sin haberse arrepentido y sin haber buscado a Dios en su tiempo de vida, al infierno, y ya no hay más plazo, ¿verdad? Dice, es tiempo de juzgar a estos, pero sigue diciendo, y de dar galardón. Galardón son premios, recompensas. ¿A quiénes? A los siervos, a los profetas, a los siervos y los profetas, dice, a los santos, a los que tememos el nombre del Señor, a los pequeños, a los grandes. Cuando habla de pequeños y grandes no habla de personas chiquitas, ¿verdad? O personas adultas, no habla de personas que tuvieron mucha responsabilidad, que tuvieron oportunidad de tener educación, autoridad en la tierra, ¿verdad? Y habla de otros más sencillos. Habla de aquellos que a lo mejor pues vivieron en su ranchito, ¿verdad? No salieron de ahí, pero confiaron en el Señor. Tal vez no fueron aparentemente grandes como los otros, pero van a tener su recompensa en base a la fidelidad que ellos mostraron mientras estaban en este cuerpo. El otro día, ¿verdad? Ya para terminar, compartía con los varones el tema del beneficio de rendir cuentas. Amados, rápidamente quiero mencionarles algunos beneficios. ¿Por qué los cristianos debemos rendir cuentas? Número uno, porque la Biblia lo enseña y lo ordena. Vea lo que dice Santiago 5:16. Vamos a ver unos pasajes así rapiditos. Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, confiésense sus ofensas, ríndanse cuentas. Hechos 19:18. Y muchos de los que habían creído, cuando predicó Pablo el evangelio, dice, venían, ¿qué venían haciendo? Confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Ok? Segunda razón por la que los cristianos debemos rendir cuentas. Porque nos traerá una vida de paz, sanidad y libertad, ¿verdad? Que nos conducirá a alcanzar la madurez. Pablo decía, ¿verdad? Yo procuro tener una conciencia limpia. Primera de Juan 1:7 al 10. Primera de Juan 1:7. Nomás son 4 puntitos aquí ya. Dice, pero si andamos en luz, o sea, si andamos transparentes como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, tenemos comunión cuando andamos en luz. O sea, podemos tener relación con la iglesia, no nos estorba nada. Tenemos deseos de congregarnos, tenemos deseos de buscar a Dios, ¿verdad? Ok, ¿qué sigue? 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. A ver. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ok? Tercera razón por la que tenemos que dar cuentas, porque nos protegerá contra las acusaciones del diablo. Juan 14:30. Vean lo que Jesús dijo. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, dice, y él nada tiene en mí. O sea, decía Jesús, ¿de qué me puede acusar? De nada. No me puede recriminar nada, ¿verdad? Qué precioso es que un cristiano viva con un corazón limpio. ¿Ok? Hechos 24:16.
Dice Pablo, y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y último, Apocalipsis 12:10, para este punto. Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. El diablo se llama también el acusador, ¿verdad? Cuando una persona tiene algo guardado que no ha confesado, el diablo lo está atacando con acusaciones. Por último, cuarto punto, porque finalmente, mis amados, todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Finalmente, amados, vamos a tener que dar cuentas a Dios. Lucas 12, 1 al 3. Lucas 12, 1 al 3. Ya sea que lo decidamos hacer en esta vida, o ya sea que lo decidamos hacer, o que la gente lo decida hacer si no se ha arrepentido en el juicio del trono blanco. Pero de que vamos a dar cuentas, vamos a dar cuentas. Lucas 12, 1 al 3 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es ponerse una máscara de falsa, ¿verdad? O sea, nos presentamos con una cara cuando en realidad no es lo que somos. Eso es ser un hipócrita, ¿verdad? ¿Qué? Como un actor, pues los artistas de antes se ponían máscaras, se ponían la cara de felicidad y en la máscara, ¿no? Y es algo ficticio, no es lo que, pero Dios conoce la verdad. Vean lo que sigue diciendo. 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El 3, por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué? Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, amados, Dios nos está dando esa preciosa oportunidad de estar con un corazón limpio delante de Él. ¿Cuántos la van a aprovechar? ¿Verdad? Decía, les comento algo y ya termino con esto, que cuando el hombre y su mujer pecaron, ellos inmediatamente hicieron dos cosas: se escondieron de Dios y se cubrieron. ¿Con qué se cubrieron? Con hojas de higuera, ¿verdad? Y yo decía, las hojas de higuera son rasposas. Ahora, ¿qué cree? Vamos a echar un poquito a la imaginación. ¿Qué cree que se cubrieron? Los genitales, las partes sexuales. Entonces el hombre tiene esa tendencia, ¿ya? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es penetrante, Señor. Penetra hasta lo profundo y divide el alma y el espíritu, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque en esta noche tu bondad y tu misericordia nos están dando este tiempo, Señor, para volvernos a ti, para abrirte nuestro corazón, para dejar de vivir, Señor, una vida que no debe ser agradable delante de ti, Señor. En esta noche te damos gracias por alertarnos, por exhortarnos, Señor, por darnos esa visión de lo que viene, del tiempo que viene, Señor, y prepararnos para estar listos. Queremos ser una iglesia
que está caminando, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu cobertura. Y perdónanos, Señor, porque tenemos esa tendencia a escondernos. Tenemos esa tendencia, Señor, a querer ocultar eso que tú ya sabes. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el dominio y el control de todo lo que viene. Y nosotros queremos estar caminando, Señor, agradando tu corazón. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos está hablando en esta hora. Llévanos con tu bendición, Señor, y haz tu obra. Eso que empezaste en nosotros, termínalo, Señor. Termina tu obra en nosotros. No te quedes a la mitad, Señor. Que tu perfección sea en nosotros, Señor. Acaba la obra que tú has comenzado. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Llévanos con tu bendición a nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Saludo que está a su lado y